Hoy tenemos con nosotras a Nelson, que se define a sí mismo como enfermero, dietista y emprendedor apasionado por el crecimiento y el desarrollo personal, que desde hace años aporta valor mediante página web, newsletter, post, vídeos, infoproductos, y que recientemente pues, ha cambiado un poquito su marca personal, centrándose en el perfil de Instagram y canal de YouTube, si no me equivoco, como el enfermero inquieto. Hoy vamos a descubrir, si nos deja, por qué esto del enfermero inquieto, pero antes de todo, ¿añadirías algo a esta descripción? Yo creo que lo has hecho estupendamente, Andrea. Es decir, no añadiría absolutamente nada. Ahora, si queréis, pues vamos profundizando el por qué ese cambio y ese nombre. Pero vamos, perfecto. Perfecto, pues bienvenido al podcast, Nelson. Y bueno, para empezar queríamos preguntarte, ya sabemos que has estado en diferentes países, ¿no? Te has estado formando continuamente. Y un poco para empezar queríamos saber un poco tu historia, ¿no? Y por qué has elegido la enfermería y luego qué te motivó a hacer también dietética y nutrición, que bueno, es algo que también me apasiona. Entonces, querríamos escuchar esto. Muy bien, muy bien. Pues una pregunta bastante amplia. Pues bueno, voy a intentar ser súper breve para no Puedes alargar mucho. extender lo que quieras. Vale. Pues básicamente, yo desde chiquitito tenía muy claro que quería ser odontólogo. Súper raro. Cada vez que iba a la consulta con mi madre cuando era peque, le preguntaba al odontólogo, oye, ¿me puedo subir? Me ponía un escaloncito típico, le preguntaba que qué hacía. Por supuesto, me encantaba el olor de la clínica, es decir, era como, wow, esto ya de pequeñito, ¿no? Me ha Tiraba, pasado. sí, ¿verdad? Creo que nos ha pasado a muchos sanitarios. Entonces, desde chiquitito yo tenía súper claro que quería ser odontólogo. Sin embargo, cuando llegué a la época de bachillerato, donde ya tienes que empezar un poquito a enfocarte, ¿no? Y a elegir, me dio un chispazo y dije, bueno, ¿para qué estar toda una vida sentado en una silla mirando una boca cuando el cuerpo humano es muy grande, muy Mm, interesante? Hay muchas cosas que estudiar. sí. Dije, buah, pues voy a hacer medicina, ¿vale? Fue mi planteamiento. Me lo planteé como a mitad de primero de bachillerato. Yo soy el típico chaval que, bueno, más o menos se le ha dado bien estudiar y sacaba buenas notas, y no me preocupé mucho por la media, ¿no? Al final, pues saqué matriculado honor en bachillerato y dije, Buah, voy a entrar sobrado a medicina, que ya sabéis que las notas son súper altas. Ujú. Pues el año que decidí entrar, yo terminé en 2008-2009, fui a entrar a la universidad, me quedé en la cola como el tercero o el cuarto así en medicina y puse como segunda opción enfermería. Dije, bueno, pues voy a hacer un añito y luego me cambio, pero no funcionó. Hice un añito, me encantó y seguí para adelante. Dije, bueno, ya haré medicina cuando termine, cojo un poquito de experiencia y seré un mejor médico en el futuro. Me fui a Reino Unido, luego a Noruega, ahora estoy emprendiendo y ahí está la medicina. Así que Pendiente. sí, sí, está ahí como, en algún momento sé que lo haré a nivel hobby. No creo que, no sé, a día de hoy no lo concibo así, no creo que me dedique profesionalmente a ello, pero lo quiero hacer como hobby. Y bueno, esa es un poquito la historia, ¿no? Cuando terminé la carrera, me fui a Reino Unido, estuve varios años allí, hice lo que a mí realmente me gusta dentro de la enfermería, que eran los cuidados neuroquirúrgicos en la UCI, y me encantó, aprendí muchísimo, me formé un montón, y una vez que ya medio dominaba el tema, como nos suele pasar a los emprendedores que queremos Mm, seguir estimulándonos y aprendiendo y queremos más, pues dije, guau, este era como mi objetivo profesional en la enfermería, ¿ahora qué? Dije, bueno, pues como vivía en Londres Centro, si habéis vivido alguna vez allí, pues es una ciudad súper estresante, nada de calidad de vida, muchísima polución, a nivel social es complicado también. Dije, bueno, necesito un cambio de aire, algo que me dé mayor calidad de vida y terminé en Noruega. Terminé en Noruega, aprendiendo noruego y ahí mi vida cambió un poco, ¿no? Era como pasé de un sitio con muchísimo estrés a un sitio con muchísima calidad de vida, ujú. muchísima naturaleza. No sé si habéis estado en Noruega, pero es un país increíble. Yo, de hecho, si no hubiera sido por el tema de emprendimiento, creo que me habría quedado allí a vivir.
Y bueno, después de esa etapa, pues era como, bueno, ahora tengo muchísima calidad de vida, pero a nivel profesional no me siento muy estimulado. Era como paso de una UCI a Noruega, que trabajé en residencias, en cuidado a domicilio, en comunitaria, ¿no? Y empezó a picarme el bicho del emprendimiento. Dije, guau, tengo mucho tiempo libre aquí. Empecé a investigar que si marketing online, páginas web, webinars, venta online, que si propósito, ¿no? Una palabra súper oída. Y empecé ahí hasta que, bueno, decidí venirme a España y dejar la enfermería como empleado para empezar al 100% como emprendedor. Perfecto. ¿Y cuándo fue ese lapsus que te dio, en el que te dio por estudiar dietética y nutrición? Pues hace un par de años, en mitad eh, del comienzo de la empresa de la que os hablaré un poquito más adelante en el podcast, em, tenía tiempo. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos pasa a los emprendedores cuando tenemos tiempo? Pues que lo tenemos que rellenar con algo, ¿no? La dietética y la nutrición es algo que ya sabemos todos que es súper importante. A mí me gusta también a nivel personal. Eh, y dije, bueno, me va a servir para varios motivos. Primero, a nivel personal, porque puedo aplicar todo lo que he aprendido y lo estoy aplicando y se nota muchísimo. La verdad es que hay muchísimas cosas que desconocemos en la carrera, no nos forman prácticamente nada sobre este tema en profundidad. Luego, aparte, a nivel personal, pues me estimulaba el seguir aprendiendo, el tener otra titulación, es otra puerta abierta si en algún futuro pues quiero desarrollarme por ahí. Y aparte, como extra, pues me permite tener la puerta abierta a medicina en un futuro sin tener que preocuparme Ujú. de la selectividad o cosas así, ¿no? Que las notas están súper altas. Y así que si en algún momento me da por hacer medicina cuando tenga un poquito más de tiempo, pues ahí tengo la puerta abierta también. Total, total. La verdad que me siento súper identificada contigo porque más o menos tenemos un camino bastante parecido. Yo también estuve en Reino Unido y también pensé en ir a Noruega luego. Tengo muchas amigas Mm. que están allí, de hecho. También queríamos, bueno, sabemos que has realizado, supongo que muchísimas formaciones como nosotras, pero una de ellas en concreto nos interesa bastante, que es la Escuela Nómada Digital, que me imagino que por ahí empezaste este camino del emprendimiento y queremos que nos cuentes un poquito esa historia. Habéis bicheado, ¿eh? Estamos Muy, informadas. muy bien, muy bien. Pues básicamente aquello empezó cuando trabajaba en Noruega. Específicamente estaba de responsable en una resi por la noche. Trabajaba de noche siempre y claro, como ya sabéis, en las guardias de noche o no paras o hay días que tienes mucho tiempo. Pues en una temporada en el que tenía bastante tiempo por la noche, a lo mejor de los turnos de 12 horas, pues a lo mejor podía tener 2 horas libres, una cosa así, pues ese tiempo lo utilizaba para investigar. Y como ya me empezó a picar el gusanillo, pues ya encontré la Escuela Nómada Digital, que había gente que se ganaba la vida en aquel entonces, porque era por 2017, 2018, se ganaba la vida viajando por el mundo, eh, a través del ordenador, vendiendo sus servicios, vendiendo las habilidades que habían adquirido y me pareció brutal, ¿no? Entonces ahí fue cuando encontré a Antonio G y la Escuela Nómada Digital y empecé por mi cuenta, no entré directamente, sino dije, bueno, voy a intentarlo, voy a empezar a formarme y ya sabes, con el contenido gratuito, si estás activo y te mueves, puedes aprender muchísimo. Pero claro, llega un momento en el que para poder dar un paso más allá, tienes que formarte en serio. Entonces fue cuando decidí entrar a la Escuela Nómada Digital, creo que fue en 2019, y, y fue cuando a la vez decidí dejar la enfermería como empleado, me vine de Noruega y me lo dejé todo, ya sabéis que allí el sueldo es muy alto, la calidad de vida es brutal, y lo dejé todo para sentarme delante de un ordenador y formarme en emprendimiento y marketing digital. Ujú, Así fue. ujú. ¿Y tuviste algún clic o algún obstáculo, freno por el que decidiste el dejar el hospital, el sector público en Noruega, para empezar a emprender? Sí, siempre me ha entristecido mucho, entre comillas, conforme iba pasando el tiempo dentro de la sanidad como enfermero empleado, independientemente em, del país.
Obviamente en algunos países está mejor que en otros, pero en general em, no se hacen bien las cosas y hay muchísimas cosas que se pueden mejorar y creo que eso es eh, lo que encendió la llama, ¿no? Ujú. Estoy en un sistema donde me dejo 8, 10, 12 horas al día la piel para hacer algo que me encanta y, y voy corriendo a todos lados. No puedo dedicarle el tiempo que se le debe dedicar a una persona porque ya sabéis que no es simplemente poner una vía o poner una intramuscular o hacer la técnica que sea, sino que las personas tenemos necesidades psicológicas y hay veces que mientras le pones la vía a ese paciente, pues necesitas que esa persona durante 20, 25, media hora te cuente los problemas que tiene y así pues forma parte del cuidado, ¿no? Y eso era inviable. Entonces pues empecé a pensar en alternativas para poder llevar eso a cabo por mi cuenta. Me parece súper interesante y creo que tenemos todo esto en común, ¿verdad, Andrea? Totalmente, yo creo que esas pequeñas cosas del día a día, independientemente al final, pues eso de lo que tú dices del país, ¿no? O del sector en el que trabajemos, son las que hacen pues que muchos sanitarios estemos decidiendo, ¿no? Emprender. Háblanos ahora un poquito de tus proyectos de emprendimiento, empezando por Enfermeros por el Mundo. Cuéntanos un poco en qué consiste o en qué consistía y qué problemas de alguna forma resolvía. Vale, pues básicamente fue mi primer intento de emprendimiento desde Noruega, cuando empecé a formarme dentro de la Escuela Nómada Digital. Y básicamente era muy sencillo y lo vais a entender súper rápido. Al final, cuando uno intenta aportar valor a través de redes sociales, su página web, ofreciendo servicios o productos, lo tiene que hacer desde aquello que posee, es decir, las habilidades que ha desarrollado. Yo en ese momento, ¿qué sabía hacer? Pues hablaba 3 idiomas y sabía adaptarme bien a esos lugares donde iba a encontrar trabajo rápido y buscarme bien la vida. Dije, bueno, pues ya está, empiezo a hablar sobre aquello que sabía hacer, mi experiencia. Y empecé a crear un blog que se llamaba eso, Enfermeros por el Mundo, donde hablaba pues cómo irte a Reino Unido, cómo sacarte la colegiación, exactamente igual para Noruega, cómo llevarte tu coche de España allí, cómo ganar más dinero, cómo encontrar mejores contratos, etcétera, etcétera, ¿no? Guías un poquito para ayudar a gente que quería salir de España o ir a esos Ujú, países a trabajar ujú. como enfermero. Y le ofrecí esa colaboración, ese servicio a una empresa en Noruega para ayudar a reclutarle más enfermeros para su empresa. Aceptaron y empecé con eso. Así empezó Enfermeros por el Mundo, básicamente. Qué A día de guay. hoy, a día de hoy sí es verdad que está súper parado, es decir, lo tengo abierto porque el blog se sigue visitando mucho y le sigue sirviendo a la gente, entonces pues lo tengo ahí abierto, pero no ofrezco ahora mismo servicios ni digamos que está parado, ¿no? Es que tengo un caso, la verdad, de una amiga que precisamente quiere irse al extranjero y me ha contado las múltiples dificultades que ha encontrado ella, pues de todo lo que dices, ¿no? El tema de colegiación, de todos los papeleos que hay que hacer. Y creo que realmente es un servicio súper útil, ¿no? Y es una necesidad, pues, como yo digo, todos los emprendedores sacamos un proyecto de una necesidad que hemos visto no satisfecha en el sistema, ¿no? Entonces, me parece la verdad que muy interesante. Cuéntanos ahora un poco cómo ha ido evolucionando todo lo que es tu proyecto emprendedor de Enfermeros por el Mundo a el enfermero inquieto que eres a día de hoy. Cuéntanos un poco ese cambio. Pues básicamente cuando en 2019-2020 me vine de Noruega y decidí dejarlo todo para formarme en emprendimiento y empezar a emprender, pues empezó a funcionar el tema, mi primer proyecto Mm. y aparte me contrataron dentro de la Escuela Nómada Digital como tutor. Como avanzaba muy rápido, pues digamos que me cedían algunos alumnos nuevos que entraban para ayudarlos en los primeros pasos, intentar mentorizarlos un poquito en los pasos que yo había dado, ¿no? Como ya sabéis, no hace falta que seas un mega experto en algo para poder ayudar a alguien. Con ir Ujú. un paso por delante, pues ya es suficiente. Empecé por ahí hasta que me di cuenta con los meses, con el paso de los meses,
que necesitaba el contacto de la gente. Al final soy enfermera, me gusta la gente, no puedo dejar la sanidad. Y dije, tengo que mezclar esto del emprendimiento con el contacto con las personas y una forma de llevar a cabo los cuidados diferente, ¿no? A mi manera, digamos. Y ahí es como nació enfermerodomicilio.com. Yo ya estaba en Málaga y básicamente lo que hice fue coger los conocimientos que tenía de marketing digital que había aprendido con la Escuela Nómada Digital y mi desarrollo. Junté los conocimientos de enfermería y los junté y salió enfermerodomicilio.com. Es muy, muy sencillo. Empiezas a dar ciertos pasos y es muy sencillo ver. Al principio uno eh, no puede entender cómo las personas teniendo tanto el servicio privado como el servicio público, cómo acceden a este tipo de servicios, pero es que se ataca a una necesidad muy básica, que tú has hablado antes de necesidades, Andrea, y es que las personas tienen que esperar para recibir sus cuidados y no los reciben de la mejor manera que podrían. Entonces, cuando ofreces un servicio en el que atiendes a esa necesidad en 24 o 48 horas como máximo, la gente te llama. Y es increíble. Para que os hagáis una idea, yo empecé con enfermera a domicilio en 2022, en febrero. En junio ya facturaba una barbaridad. Es decir, y yo solo. Y a lo mejor trabajaba 6, 7 horas al día. Obviamente yo me organizaba mis citas, yo tenía mis proveedores para el material sanitario, yo dedicaba el tiempo que necesitaba dedicar a cada paciente y era brutal. Es decir, el que esté escuchando, la que esté escuchando, que se quite esas sensaciones, esas creencias limitantes de que ofrecer su servicio sanitario no va a servir para nada y es que es mentira, puede cubrir necesidades reales que ahora mismo no están siendo cubiertas por el sistema, ¿no? Y básicamente empecé con ese tema, ya fui dejando poquito a poco lo de enfermeros por el mundo, empecé a transicionar a enfermero a domicilio y, y con todo este movimiento estaba viendo que podía aportar muchísimas cosas, había aprendido sobre marketing digital, estaba haciendo clientes en mi día a día, estaba haciendo algo que poquita gente hacía en España, yo conocía solamente a un par de personas, ahora hay más, Sí. pero conocía solamente a un par y dije, "Buah, pues voy a empezar a compartir esto, ¿no? Empezar a compartir sobre emprendimiento y desarrollo personal. Y fue ahí como cambié digamos, la marca personal al enfermero inquieto, que creo que me define muchísimo. Soy una persona que le gusta hacer un montón de cosas e intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Totalmente, estamos viendo que eres todo un enfermero inquieto y a día de hoy es cierto que divulgas, ¿no? Compartes pues mucho contenido tanto en Instagram como en YouTube acerca de emprendimiento sanitario, desarrollo personal e incluso, abro melón, finanzas. ¿Qué opinión tienes de un poco de la visión que tienen a día de hoy las enfermeras de estos tres temas? Muy bien. Has dicho desarrollo personal, finanzas y Emprendimiento. de emprendimiento. Vale. Pues venga, empiezo por el emprendimiento. Estamos muy capados y muy capadas. Vamos con la visión túnel desde la universidad. Nadie dice en esos 4 años de carrera la palabra emprendimiento. Es totalmente inexistente para nosotros. Así que creo que es necesario que los que nos dedicamos a emprender en todo el mundo sanitario hablemos sobre esto porque es una, una opción más y muy válida dentro del mundo sanitario y sobre todo para nosotros los enfermeros y las enfermeras, ¿no? De hecho, todos los años al menos voy a una universidad para dar una charla a los de cuarto y la charla siempre es la misma. Ya he estado en Navarra y he estado en Málaga y la charla es, puedes emprender como enfermero. Le pongo ejemplos, le doy un montón de ideas y le digo, mira, que se puede hacer. Doy ejemplos de gente, no solamente el mío, ¿no? Sino gente que lo está haciendo y lo está haciendo muy, muy bien. Y se le abren los ojos a los chavales como diciendo, wow, estoy a punto de terminar, en un mes estoy en el hospital y nadie me había hablado de esto, ¿no? Así que sobre emprendimiento, esa es mi opinión. En cuanto a desarrollo personal, creo que sí se está democratizando más. Hay mucho movimiento con respecto al mundo de la espiritualidad, el crecimiento personal y demás. Y creo que
sí ya estamos más en contacto los enfermeros y las enfermeras con este tipo de conocimiento, ¿no? Y me parece muy bien porque creo que es necesario. Eh, la sociedad ni nuestros padres, desafortunadamente, en muchas ocasiones nos forman sobre aspectos esenciales en la vida, como es las finanzas, el desarrollo personal, la fiscalidad, un montón de cosas que son importantes en el día a día que Claro. manejamos todos y todas. Quien no ha tenido 5 o 6 añitos y su abuelo, su papá, su tío le ha dado la monedita para ir al kiosco a comprarse algo, o le han dado una paguita todas las semanas por tirar la basura? Es decir, utilizamos el dinero, utilizamos muchísimas herramientas que no nos enseñan a manejar, ¿no? Pero afortunadamente el desarrollo personal cada vez se está dando más y se nota, ¿no? Cada vez hay gente pues, que trabaja más sus valores, tiene más claro ciertas cosas, se cuestiona otras y creo que es muy interesante. Y por último, el tema de las finanzas, creo que es el melón más gordo y yo opino, desde mi humilde opinión, creo que la gente tiene miedo de hablar de la palabra dinero. Es algo que no me entra en la cabeza, pero es cierto que tenemos mucho miedo a hablar de dinero, tenemos mucha reticencia a compartir datos sobre esto en nuestra vida y muchísimo menos hablar públicamente sobre lo que uno gana, cuáles son sus objetivos económicos o cosas así, ¿no? Cuando es totalmente saludable. Es decir, ¿quién no utiliza el dinero en su día a día? Pues para utilizar algo de forma sana tienes que hablar sobre ello, tienes que formarte y tienes que saber cómo utilizar esa herramienta, ¿no? Así que creo que es un tabú a día de hoy enorme, pero que deberíamos formarnos todos y todas en finanzas. Me parece muy interesante todo lo que dices porque estoy de acuerdo con ello. Creo que son tres temas muy potentes de los que se debería hablar mucho más, pues eso, desde las universidades, ¿no? Que se tenga el emprendimiento pues como una oportunidad laboral para los enfermeros, que se hable de las finanzas, o sea, de enfrentarte a determinados trámites como ciudadano a los que te vas a tener que enfrentar y para los que nadie nos prepara. Yo creo que esto es necesario y de hecho considero que esto ha sido un desafío muy importante para mí en el momento en el que yo decido emprender, poner precio a mis servicios. No sé si esto para ti también ha sido un desafío, pero cuéntanos un poco si ha sido este o cuál otro has tenido que enfrentar y que aprender un poco a gestionar. Wow, gran pregunta. Hay muchas barreritas, yo los llamo techos de cristal. Hay muchos techitos de cristal que hay que romper cuando emprendes. El que has comentado tú es uno de ellos, es decir, el simple hecho de poner precio a tus servicios, eso es un melón grande. Y todo depende del desarrollo personal que tengas, obviamente, y obviamente del estudio de mercado que hagas en el nicho en el que te encuentres. No es lo mismo ofrecer una mentoría de 6 meses para conseguir un objetivo específico que ofrecer una intramuscular a domicilio, por ejemplo. Obviamente tienes que adecuarte al nicho y al valor que estás aportando, pero luego también depende mucho el desarrollo personal que tengas. Me encuentro gente que me pregunta que quiere ofrecer sus servicios a domicilio. Oye, Nelson, ¿qué cobro por poner un suero en casa? ¿O qué cobro por poner una B12 en casa? Que tardo 5 minutos, literalmente. La gente se siente insegura al principio. Y dice, "Bueno, ¿cómo yo le voy a cobrar, no sé, me lo invento, cómo le voy a cobrar 40 euros a esta persona por ponerle una B12? Cuando tardo 5 minutos y a lo mejor el coste del material es bajo. Bueno, pues tienes que tener en cuenta que a lo mejor tienes que desplazarte 20 minutos hasta su domicilio, otros 20 minutos de vuelta. Tienes los conocimientos después de 4 años formándote para poner una B12 de forma segura, que eso es lo que la gente no ve. Sabes cómo, dónde ponerla, puedes informar a la persona sobre efectos que pueda tener, hacerle preguntas sobre cuál es su estado de salud, indicarle, darle recomendaciones, puedes hacer muchas cosas, no solamente es llego y te pongo un pinchazo, que es lo que la gente ve, ¿no? Entonces, si tienes poco desarrollo personal, si tienes poca confianza, seguramente tus precios van a ser bajos, pero si realmente sabes el valor que estás aportando, y ahí está la clave de todo, si realmente sabes el valor que aportas,
encuentras el precio justo y adecuado para ese servicio que estás vendiendo. Y la gente lo paga, porque vas a atraer al tipo de público que valora el servicio que estás ofreciendo. Totalmente. Debemos ser conscientes de lo que dices, ¿no? Del valor que estamos aportando, que ya no es pinchar un medicamento, es que es mucho más que eso. Yo creo que esto es un desafío para todas las enfermeras que quieren emprender. Lo ha sido para mí y probablemente lo siga siendo. O sea, que yo también soy consciente de que mis creencias limitantes las tengo que seguir trabajando. No sé qué opinas tú, Suriñe, de esto, de si a ti te ha pasado. Cuéntanos un poco también. Totalmente, yo al principio de mi emprendimiento me infravaloraba muchísimo y eso que tenemos una carrera de 4 años muy largos de conocimientos que están ahí, aunque creamos a veces que no están, y creo que deberíamos todos de tenerlo mucho en cuenta y no infravalorarnos. Te quería comentar, bueno, pasamos de una cosa a otra, ¿no? Hasta la parte un poquito más gris del emprendimiento. ¿Cómo fue esa transición de enfermero a enfermero emprendedor? Cuéntanos un poquito qué obstáculos o qué retos te encontraste por el camino. Wow. Pues lo que yo he hecho no se lo recomiendo a nadie. Y es que yo lo dejé todo para sentarme delante de un ordenador y empezar desde cero, ¿no? Eso es un poco de locos, me he dado cuenta con el tiempo. La gente, digamos que tiene mucha experiencia en el mundo del emprendimiento y que ya tiene recorrido de varios proyectos y demás, siempre recomienda algo que es sabio y lo comparto y es transiciona poco a poco, es decir, baja tus horas como empleado, empieza a dedicarle esas horas a tu emprendimiento y cuando vayas viendo ciertos resultados, pues lánzate a la piscina, ¿no? Pero no lo hagas todo a la vez porque te puedes pegar una hostia y a lo mejor la piscina está vacía, ¿no? En mi caso, pues la piscina estaba vacía, pero al final la llenas como sea. Ah, da igual si te pones a rezar para que llueva, si la llenas con la manguera del vecino, te buscan las castañas para llenar esa piscina, ¿no? Entonces, en mi caso, recomendaría hacer esa transición poco a poco, pero yo fui de 0 a 100. Es decir, estaba trabajando en Noruega y me vine para sentarme delante del ordenador y empezar a emprender y, y sabía que podía tirar de ahorros. Obviamente, al final, el ser humano no toma ciertos riesgos, sino pues se siente Seguro. relativamente seguro, ¿no? En mi caso, pues quizás yo puedo tolerar un nivel de estrés o de incertidumbre alto, ¿no? Pero en mi cabeza yo siempre pensaba esto, tengo las habilidades que tengo, sé hablar noruego, sé trabajar como enfermero, tengo los conocimientos sanitarios, la enfermería siempre está ahí como empleado, siempre puedo volver atrás. Mm, prefiero no arrepentirme de esto cuando tenga 75 o 80 o 90 o la edad que tenga, ¿no? Que al final siempre se dice eso, ¿no? Que al final nos arrepentimos más de lo que no hacemos que de lo que hacemos. Y dije, mira, lo peor que puede pasar, ¿qué es? Que me vuelva a Noruega como empleado de nuevo o en España o en Reino Unido. No pasa nada, siempre está ahí la opción B. Voy a luchar por aquello que me nace de dentro, ¿no? Me apetece tirarme a la piscina. Y si veo que no hay agua, pues me salgo y ya está. Y me espero a que se llene. Afortunadamente, entre digamos, las habilidades que fui desarrollando, los ahorros que pude tener ahí, ¿no? Después de haber trabajado en Noruega y ir sabiendo un poquito a gestionarte, pude ir sacándolo adelante y no tuve que volver atrás, digamos, a ser empleado. Pero es muy complicado, surgen muchísimas dudas a nivel personal, emprender te obliga a mirar para adentro y a enfrentar muchos de tus miedos, porque cuando estás solo y eres responsable al 100% de cada uno de los aspectos de tu vida, salen los diablos. Salen los diablos y tienes que aprender a negociar con ellos porque los miedos son complicados, quieres volver atrás, hay días que sientes que no puedes. Cuando pasan meses y meses y no tienes remuneración económica, a pesar de las horas que inviertes en creación de contenido, en aportar valor, en ofrecer tu servicio, me refiero a nivel digital, ¿no? Sí. Es complicado porque dices,
¿realmente está sirviendo? ¿Estoy impactando? O porque no hay feedback, ¿no? Pero al Ujú. final el camino del emprendimiento no es como en otras áreas. Muchas veces cuando estamos aprendiendo una habilidad nueva, vamos así, mejorando poquito a poco de forma lineal y gradual. Y en el emprendimiento ya sabéis que no, el emprendimiento es empiezo plano, no noto nada, no noto nada y de repente empieza a ser exponencial, ¿no? Hay que tener fe, hay que creer y tener fe en que ese desierto va a pasar y que llegará ese oasis. Y lo único que te ayuda a seguir adelante es el amor en lo que haces y tu creencia en ti, tu fe en ti. Pero es complicado. Súper, súper importante esto que cuentas, sobre todo que vivimos en el mundo de la inmediatez, que lo queremos todo ya y no tenemos la mayoría de las personas esa constancia y disciplina que nos llevan al final al éxito, ¿no? No hablo por mí, hablo en general. Y bueno, queríamos saber un poquito si ha cambiado tu perspectiva en cuanto a la enfermería, la salud, ahora que cuando has empezado a emprender, ¿ha cambiado un poquito esa perspectiva que tienes acerca de tu profesión? Mm, Me parece una gran pregunta y lo único que ha cambiado quizás es que al salirme un poco de la rueda, ¿no? Del empleado, he podido analizarme desde fuera cuando yo estaba ahí dentro y he podido ver con otros ojos a compañeros que están dentro, ¿no? Y que ven pues que yo tengo un camino diferente y te hace ver o valorar las cosas positivas de estar ahí dentro y las cosas quizás no tan positivas para alguien que tiene una mentalidad o unos valores diferentes y que decide emprender en su vida, ¿no? Entonces, realmente no ha cambiado mi visión, creo que Mm. es igual, creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar en el sistema y, y tienes que intentar pues mejorarlo de la manera que puedas, ¿no? En tu caso pues aportando pues servicios o información de cierta manera y aportar tu granito de arena. Pero en general mi opinión no ha cambiado, simplemente he conseguido verlo un poquito más desde fuera y, y verlo con otros ojos que no puedes cuando estás dentro. Ujú. Me parece súper importante esto que comentas. Eh, bueno, a mí me gusta, yo he sido usuaria de tu blog de Enfermeros por el Mundo, pero ¡Ah! queremos, de hecho me ayudó muchísimo en su día. Genial. Ahora que estabas comentando tu historia y demás, me estaba emocionando porque estaba yendo a mis años pasados en Inglaterra. Pero viendo el éxito de El enfermero inquieto, ¿cuáles son tus objetivos a corto y largo plazo con este proyecto? ¿Cómo te gustaría que acabara? Bueno, o continuara, quiero O decir. que O no acabara. continuará. O que Acabará, no no. acabara. Un buen matiz, un buen matiz. Pues básicamente el enfermero inquieto nace simplemente desde el amor 100%. Es decir, puede que tenga, si en un futuro da algún tipo de rentabilidad a nivel de finanzas, a nivel económico, maravilloso, será bienvenido. Pero nace realmente desde el... me hubiera encantado que alguien me hubiera contado esto cuando yo empecé. Es Ujú, eso, simplemente. De ujú. hecho, en YouTube para mí no supone un trabajo, es algo que hago totalmente por placer y ya sabéis Ajá, lo que cuesta sí. crear contenido, organizarlo, estar siempre creativo, tener ideas, editarlo, subirlo, posicionarlo, en fin, mil historias que hay que hacer. Lo hago desde el completo desapego y me encanta. Es decir, veo que cuando subo un vídeo y alguien comenta y dice, wow, me ha servido esto, muchas gracias, tal, me hace una pregunta, ya está pagado. Es lo que busco, aportar algo y ya está. El enfermero inquieto es simplemente eh, contarle a la gente lo que me gustaría que me hubieran contado, ¿no? Total, súper importante porque al final nosotras hemos creado este podcast con el mismo motivo de nosotras nos sentíamos súper solas, ¿no? Al principio, como comentábamos en nuestro primer episodio, y no sabíamos ni por dónde empezar. De hecho, hicimos varias formaciones para encarrilarnos, digamos. Eh,
También nos gustaría saber si tienes proyectos de expandir en otros nichos o crear otros productos digitales. ¿Tienes algo en mente? Que seguro que sí, porque ya me estás haciendo así con la cabeza. Sí, de hecho, a día de hoy hay otro proyecto que es el que ocupa el 90% o 95% de mi tiempo. Aunque Enfermeros por el Mundo está totalmente aparcado y lo dejo abierto por el tema del blog, como comenté antes, que sigue ayudándole a la gente. Sí. Lo que realmente compagino hoy en mi vida es enfermera a domicilio, que atiendo a gente en casa, y cuando no puedo por tema organizativo y demás, pues derivo esos pacientes a compañeros, que afortunadamente hay otros compañeros en Málaga Sí. que hacen esto y nos apoyamos, así que Mm. cuento con ellos para poder derivar esos pacientes y que no se queden sin atender. Pero lo que realmente me quita mi tiempo, aparte de enfermería a domicilio y YouTube, que lo hago en mis ratos libres, Sí. ¿no? Es una empresa que no tiene nada que ver con el mundo sanitario. Se llama Acomode y empecé en 2022 también, el Ujú. mismo año en que empecé con enfermería a domicilio. Ujú. Y es en el nicho del mundo inmobiliario. Es algo que me flipa. Cuando estaba en Noruega y pude ahorrar algo, compré mi primer inmueble en Málaga. Empecé a gestionarlo yo solo a través del alquiler vacacional, y fue algo que fui aprendiendo poquito a poco y que me flipa, ¿no? Sí. Obviamente hay veces que te frena antes de empezar a hacer la empresa y demás, te frena el pensamiento de, pues yo soy enfermero, ¿qué hago yo aquí en el mundo del real estate, ¿no? ¿Qué es esto, no? La gente me va a mirar raro, pero al final lo haces porque te nace, al final es como todo. Y en 2022 creé la empresa con mis socios, somos dos quienes llevamos la empresa, y a día de hoy gestionamos más de 25 inmuebles en Málaga, y hemos aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y así que bueno, esto es mi vida a día de hoy. Enfermero a domicilio, atiendo a los pacientes que puedo y cómo me organizo, los demás los derivo. YouTube, fines de semana y ratos libres y creación de contenido día a día. Y Acomode, que es la empresa que me quita el 90% del tiempo en la gestión inmobiliaria, pues 24/7. Qué Me interesante encanta. esto que comentas, perdón, Andrea, el cambio este, ¿no? De una cosa a otra que no tiene nada que ver, pero que al final es el mundo del emprendimiento, ¿no? Y por último, Andrea, quería preguntarle si podemos, ¿cuáles serían esos consejos que darías a otros profesionales de la salud que quisieran emprender en este mundo? En este mundo o en el sector sanitario, quiero decir. Vale, vale, vale. Lo primero, les haría cuestionarse si realmente emprender es lo que quieren o es una opción de huida porque no están cómodos con lo que están haciendo, porque eso es muy importante. Es cierto que muchas veces el estar incómodo pues te puede hacer cuestionártelo, pero realmente para tomar la decisión de cambiar de paradigma completamente, que emprender conlleva tener unos valores de vida muy diferentes al de estar empleado, primero que se lo cuestionan, si realmente es lo que quieren, que investiguen porque hay muchísimos vídeos y muchísimo contenido acerca de este tema. Y si la respuesta es que sí, que quieren emprender, eh, yo lo que siempre digo es que se pongan las gafas de ver problemas. Que salgan a la calle y no vayan pensando en el Instagram o en el TikTok o en lo que van a hacer el fin de semana. Que vayan observando el mundo y vayan viendo qué necesidades Necesidades. hay. Y eso a mí me ayudó muchísimo al principio. El analizar el mundo con esas gafas y ver, vale, aunque sea lo más tonto, yo qué sé, voy a abrir la puerta de mi casa y no abre bien. ¿Por qué no abre bien? ¿Qué está pasando ahí, no? O voy a bajar, no sé, voy a bajar el ascensor y hay más tiempo de espera del que debería. O ¿se puede mejorar esto? O ves a una persona que pasa al lado de otra, le ofrece algo, no consigue sus resultados. ¿Por qué esa persona no ha conseguido los resultados que esperaba? No sé, hay muchísimas necesidades no cubiertas ahí fuera, Mm. y cuando ves el mundo con esas gafas analíticas, te das cuenta de la de cosas y cosas que se pueden hacer, que estaríamos todo el día liados 24/7. Es decir, es increíble la cantidad de oportunidades que hay ahí fuera y solamente hay que cambiar la forma de ver el mundo. Así que
le daría esas dos recomendaciones principalmente. Primero, cuestiónate si de verdad quieres emprender y si de verdad quieres emprender, ponte las gafas de analizar y ver qué Sí. problema puedes resolver ahí fuera y pídete uno. Me Me ha encanta encantado. esto que dices, Nelson, porque al final yo creo que es lo que venimos hablando un poco todo el podcast, ¿no? Ver un poco qué necesidades hay dentro o fuera del sistema sanitario. O sea, que es que aquí Mm, hay ámbitos para todos y me gusta mucho lo que has comentado de tu empresa de alquiler vacacional. Porque creo que esto también es otra de las cosas que nos pasa a los emprendedores que tenemos como varios proyectos, ¿no? Que nos dice, nuestro entorno nos dice, quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? No sé si esto te lo han dicho alguna vez, a mí sí, y me da mucha rabia porque yo creo que puedo ser muchas cosas a la vez, aunque sea enfermera, ¿no? Pues puedo ser muchas cosas a la vez, pero a veces ese entorno, incluso nuestras propias creencias limitantes, nos limita. Cuéntanos un poco ya por acabar la entrevista, cómo ha influido tu entorno en todo esto del emprendimiento y sobre todo en cómo lo has gestionado tú. Buah, menudo melón. Abro melón, ya para acabar, melón. Y de los grandes. Pues en mi caso, no hay nadie en mi familia emprendedor. Eh, no, no había nadie que me pudiera haber dado así un poco de guía. Es algo que nace poquito a poco, como os he comentado, con la necesidad de estimularme y buscar otras cosas más allá y de mejorar el sistema en lo que uno buenamente pueda. Em, pero básicamente creo que es muy importante, muy, muy importante la persona que tengas al lado en tu día a día. En este caso hablo de pareja, si tenéis pareja, o un mejor amigo o mejor amiga. Al final, esto lo dicen muchos emprendedores, no, esto no es mío, Mm. somos la media de los 5 personas que tenemos a nuestro alrededor y es una verdad como un templo. Cada vez que te relacionas, yo lo he visto, con más emprendedores, incluso con mayor éxito que el mío, con mejores resultados, etcétera, avanzo más rápido, mis relaciones mejoran y mi foco aumenta. En el momento en el que no tengo tanto contacto con este tipo de círculos, mi productividad baja, mis pensamientos limitantes se vuelven más fuertes y todo va en consecuencia. Entonces, súper importante rodearte de gente que piense o vea el mundo igual que tú y si no puedes o no tienes acceso a ese tipo de personas, lee libros. Es la forma más fácil de tener un amigo con tus valores, ¿no? Lee, lee el libro de, no sé, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, gente que admires y es una forma pues muy real de acercarte a este tipo de mentalidad, ¿no? Es muy importante. Si no te rodeas de ese tipo de estímulos, si no te rodeas de gente que te ayude, es complicado. En mi caso, y me mojo un poquito en este sentido, la gente que no emprende es complicado que vea el mundo de la misma manera que tú. Y siempre cuando intentas compartir una idea de desarrollar un proyecto, Sí. cuando quieres compartir una idea nueva, siempre sale el pero. ¿Estás seguro? Pero, ¿y si? Y sí, Correcto. Y cuando esta idea la compartes con quizá alguien como vosotras, que tenéis una forma de ver el mundo muy parecida a la mía, en vez de un pero, vosotras empujáis seguro. Si yo os doy una idea de negocio, vosotras empezáis a sacarles ramas y a sacarles puntas pues podrías hacer esto también, podrías tal. Y eso es lo que hay que buscar. Porque como te quedes ahí, no vas a salir nunca del cascarón. Te van a frenar tus pensamientos limitantes y te vas a frenar muchísimo. Y lo que decía al principio, vuelvo a lo de tener una persona cercana, al final somos seres sociales, necesitamos tener gente Sí. cerca. Si tenéis un mejor amigo, una mejor amiga, una pareja, es muy importante que os apoye siempre. Va a haber momentos en los que no os comprenda porque emprender no es de 7 a 3 ni de 8 a 4. Emprender es 24/7, es una forma de ver la vida. Eso no implica que tengas que estar todo el día liado, pero sí tienes que aprender un poco a llevar esas dos facetas, ¿no? Sí. Como os comentaba al principio, no ser productivo y ser productivo. Tienes que
ir jugando con esa mentalidad, pero es muy importante que la persona que tengas al lado te comprenda y te apoye, porque al final, si te quiere al lado en su vida, independientemente de si es una amistad o es tu pareja, quiere que te vaya bien en la vida, quiere que seas feliz. Entonces, si tú decides el camino del emprendimiento, pues tiene que apoyarte. Si hay personas a tu alrededor que te frenan continuamente, que les dices que tienes que grabar un podcast y te dicen, no, vente conmigo al bar o vente conmigo a hacer lo que sea, y están tirando siempre de ti y te cuestionan el tema y demás, plantéatelo. Y 100%, cuando emprendas, vas a tener que dejar cosas atrás. 100%. Eso que lo tenga todo el mundo claro. Qué importante todo esto que cuentas, ¿eh? Hemos abierto melón, pero de verdad, y bueno, que sean conscientes al final de lo importante que es el entorno cuando emprendemos y lo que dices, ¿no? Para que algo nuevo entre en tu vida, pues algo probablemente tiene que salir. Exacto. Pues muchas gracias, Nelson. Yo creo que no me dejo nada. No sé si Suriñe quiere decir algo. No, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con él en lo que ha dicho. Me ha parecido súper interesante esta entrevista, la verdad que tiene mucho contenido y que de valor. Seguro que a nuestros oyentes les va a encantar tanto como a nosotras. Y nada, bueno, a nuestros oyentes eso, decirles que te pueden seguir, ¿no?, en el Enfermero Inquieto, en redes sociales, a nosotras en Enfermera Emprende, la cosa va de enfermeros. Y nada, pues ha sido un placer esta Muchas entrevista gracias. Contigo, Nelson. Y Igualmente. esperamos tenerte en el futuro para que nos comentes cómo van tus proyectos y tus futuros proyectos. Igualmente. Ya tenemos Muchas el gracias, contacto, así que estaremos en el día a día. Hasta luego.